y es el respaldo absoluto a los cambios planteados en escuelas infantiles y nuestra más firme determinación a defenderlos. Cabe recordar que partíamos de una situación de absoluto abandono y rechazo hacia la implementación de líneas en euskera por parte del ayuntamiento. La oferta estaba absolutamente descompensada por zonas, ya que, si recordáis, las dos únicas escuelas en euskera estaban en la misma zona de la ciudad, en la zona norte y más concretamente en el barrio de la Chantrea. La oferta total en euskera antes de los cambios era de un 10% y no se había ampliado en más de 30 años. Los cambios que se realizaron se produjeron con el objetivo de crear una red de escuelas infantiles que se ajustara a la demanda real de la ciudadanía respecto a los modelos lingüísticos ofertados por cada zona en Iruña. El objetivo era hacer una oferta equilibrada por zonas y barrios y, por ende, por fin, cumplir con la ordenanza vigente del euskera, tantas y tantas veces pisoteada por el anterior equipo de gobierno, y acabar así con tantos años de discriminación hacia el euskera. La oferta de plazas de castellano y castellano con actividades en inglés se sitúa a día de hoy en torno a un 60% y la de euskera en un 40%, en línea con los datos que he comentado anteriormente, que situaban en las encuestas la demanda real en un 38%.